El logotipo de Apple que brilla en la parte trasera de una MacBook nunca fue una luz. No había ningún foco detrás, ni un LED dedicado, ni un cable conectado a él, y no había forma de apagarlo manualmente. Eso es porque solo era un agujero en la carcasa de la pantalla. Apple cortó una abertura con forma de logotipo directamente en la tapa de aluminio, la cubrió con un pedazo de plástico translúcido y dejó que la luz de fondo de la propia pantalla se filtrara por la parte trasera. Así que cuando la gente dice que Apple quitó el logotipo brillante, eso no es exactamente lo que pasó. Apple tapó un agujero que ya no podía dejar abierto, y la razón se reduce a problemas de ingeniería, problemas de durabilidad y una nueva dirección de diseño. La historia comienza en 1999, cuando Apple anunció la tercera generación de la PowerBook G3 era un 20% más delgada que el modelo al que reemplazaba y casi un kilo más ligera, con un peso de 2.7 kilos. También fue la primera laptop de Apple con un logotipo brillante en la tapa. La ingeniería detrás de esto era sorprendentemente simple. Una pantalla LCD necesita una luz de fondo detrás del panel, la cual proyecta luz en todas direcciones, incluyendo hacia atrás, dentro de la carcasa metálica de la tapa. Apple recortó la forma del logotipo en la carcasa, colocó un inserto de plástico translúcido y dejó que la luz de fondo hiciera el trabajo. Los técnicos que han desarmado estas tapas, incluyendo a los especialistas en reparación de iFixit, encontraron un pequeño disco difusor adherido al metal detrás del logotipo, asegurando que la luz se distribuyera de manera uniforme a través del recorte del logotipo. Ese diseño tuvo tres consecuencias que la gente notó sin preguntarse por qué. El logotipo se volvía más brillante o más tenue al cambiar el brillo de la pantalla porque literalmente compartía la misma luz. Se apagaba en el momento en que la pantalla entraba en reposo, porque no había nada más alimentando y le costaba a Apple prácticamente nada en piezas, sin consumo adicional de energía y sin componentes extra, mientras producía lo que probablemente fue la pieza de publicidad pasiva más efectiva en la historia de la electrónica de consumo. Hay un detalle sobre esos primeros logotipos luminosos que sorprende a quienes llegaron a la Mac después. Durante los primeros 2 años, el logotipo estaba al revés cuando se abría la laptop. Todas las PowerBook y iBook de esa época, incluyendo los modelos con el logotipo arcoíris, estaban orientadas de modo que la manzana de Apple quedaba derecha cuando veías la tapa cerrada, lo que significaba que apuntaba al piso una vez que levantabas la pantalla. Joe Marino, quien pasó 9 años en Apple durante la era de Steve Jobs, explicó después de dónde venía eso. Apple tenía un programa interno de retroalimentación llamado Can We Talk, y los empleados lo usaban para preguntar por qué el logotipo estaba al revés cuando la tapa estaba abierta. La respuesta vino del grupo de diseño, que había estudiado la colocación y encontró un verdadero problema de usabilidad. Cuando el logotipo estaba derecho para los observadores, el usuario intentaba abrirlo repetidamente desde el lado de la bisagra, ya que el logotipo estaba orientado hacia esa dirección. Steve Jobs priorizó la experiencia del usuario individual sobre la de los transeúntes, así que el logotipo se orientó hacia el usuario. Ken Siegel, quien trabajó con Steve Jobs a través de la agencia de publicidad de Apple, describió este mismo debate desde el otro lado de la mesa, planteándolo como una pregunta que Steve Jobs le planteó al grupo sobre si el logotipo debía verse al derecho para el dueño antes de abrir la máquina o para el resto del mundo mientras estaba en uso. Mira cualquier laptop hoy en día y sabes cómo terminó ese argumento. La opinión de Marino era que abrir una laptop desde el lado equivocado es un problema que se corrige solo en segundos, mientras que ver un logotipo al revés es un problema que dura todo el tiempo que eres dueño de la laptop. Steve Jobs quedó convencido, y el cambio ocurrió en enero de 2001 con la Titanium PowerBook G4, la primera laptop de Apple en reorientar el logotipo para que se leyera correctamente para todos los demás, mientras la tapa estaba abierta. Esa máquina tenía 1 pulgada de grosor, pesaba 5.4 libras y tenía una pantalla panorámica de 15.2 pulgadas con una tapa de aproximadamente 6.5 milímetros de grosor. A partir de ese momento, cada laptop de Apple durante los siguientes 14 años tuvo una manzana luminosa orientada correctamente, frente a cada persona sentada frente a ti en el salón de clases, cafetería, sala de espera del aeropuerto y prácticamente en todas las producciones de cine y televisión que necesitaban mostrar que un personaje era creativo, adinerado o competente técnicamente. Pero ese logo luminoso fue eliminado con la MacBook de 12 pulgadas en 2015, pesaba 2 libras, medía 3.1 milímetros en su punto más grueso y tenía un logo de acero inoxidable con acabado de espejo incrustado en la tapa. El panel de la pantalla medía 0.88 milímetros de grosor, que Apple llamó la pantalla más delgada jamás puesta en una Mac. Para que te des una idea, una tarjeta de crédito mide aproximadamente 0.7 milímetros. Apple también señaló que una apertura más grande para cada píxel hacía que el panel fuera 30% más eficiente que las pantallas Retina en las laptops Mac existentes, mientras alcanzaba el mismo nivel de brillo. Ahora compara eso con lo que había antes. Cuando iFixit desarmó la pantalla de la MacBook Pro Retina de 15 pulgadas en 2012, midieron el ensamblaje en poco más de 7 milímetros en su punto más grueso y poco más de 3 milímetros en los bordes. Esa era una pantalla con un volumen interno considerable, una cavidad retroiluminada y suficiente luz sobrante rebotando dentro como para filtrarse por la parte trasera. Con 0.88 milímetros, esa cavidad ya no existe. Casi no hay luz dispersa para hacer que el logo brille porque todo el objetivo del nuevo panel era que casi nada de la luz se desperdiciara.
Así que la delgadez explica por qué el brillo se volvió más difícil de producir, mientras que 3 costos de ingeniería explican por qué Apple dejó de intentarlo. El primero es óptico. Las ventanas translúcidas dejan pasar la luz desde ambos lados. Si apuntas una fuente de luz lo suficientemente fuerte a la parte trasera de la tapa o te sientas afuera con el sol detrás de tu pantalla, esa manzana de plástico se convierte en un punto de entrada para la luz que llega directamente detrás del panel, apareciendo como una mancha tenue y brillante y un cambio en la precisión del color justo en el centro de la pantalla. Reemplazar el recorte con metal sellado elimina ese problema por completo. Ahora, Apple nunca ha confirmado públicamente que esta sea su razón, pero la física es bastante sencilla y el efecto empeora a medida que el panel se vuelve más delgado. La segunda razón es estructural. Cortar una figura en medio de un panel elimina material justo donde una tapa necesita mayor rigidez, y el trabajo principal de una tapa es proteger una lámina de vidrio de las torsiones. En una carcasa de pantalla de 7 milímetros, el aluminio alrededor del recorte tiene suficiente grosor para absorber eso. En una tapa que envuelve un panel de 0.8 milímetros, esa misma abertura se encuentra en el centro de la estructura más delgada que Apple ha lanzado jamás, y un agujero en un panel delgado es un lugar donde se concentra el esfuerzo. Rellenarlo con metal sólido y una pequeña pieza de acero incrustada al ras en la superficie agrega la rigidez que tanto se necesita. La tercera razón es la eficiencia. Mira lo que hizo Apple con la pantalla de la MacBook Pro de 2016, que también eliminó el logo luminoso. Funcionaba a 500 nits, lo que Apple describió como un 67% más brillante que la generación anterior, con un 67% más de contraste, y fue la primera pantalla de Mac Notebook en soportar la gama de colores P3 más amplia. Apple logró esos números mientras reducía el consumo de energía de la pantalla en un 30% gracias a una apertura de píxel más grande, una tasa de actualización variable y LEDs más eficientes. Esa pantalla fue descrita como tan delgada como la del MacBook, con solo 0.88 milímetros de grosor. No puedes buscar 500 nits, reducir el consumo de energía de la pantalla en un tercio y al mismo tiempo desperdiciar parte de la retroiluminación por la parte trasera de la máquina solo por estética. Cada lumen que pasaba por ese logo era un lumen que no llegaba a tus ojos, pero que igual se pagaba con la batería. Para 2015, Apple tenía un problema de consistencia. El iPhone y el iPad siempre habían usado un logo metálico plan o un logo impreso en la parte trasera, mientras que casi todas las MacBook usaban un recorte de plástico luminoso. Apple prefiere la uniformidad en toda su línea de productos, así que cambiar todo a logos de acero inoxidable tenía sentido desde una perspectiva de marca. Además, el propósito original del logo brillante prácticamente había desaparecido para 2015. En 1999, Apple era una empresa que se recuperaba de un colapso casi total, luchando por espacio en los estantes y atención contra una industria de PC que la superaba en ventas muchas veces. Un logo iluminado visible desde cualquier parte de la habitación era publicidad gratuita y sumamente efectiva. Para 2015, Apple era la empresa tecnológica más grande del mundo. El iPhone era el producto de consumo más reconocible del planeta, y la silueta de la tapa de una MacBook era identificable desde el otro lado de un auditorio, encendida o no. Al igual que las calcomanías de Apple que venían con cada producto, el logo iluminado había cumplido su función, y Apple era libre de cambiar su lenguaje de diseño. Con la iMac de 24 pulgadas en 2021 que no tenía ningún logo al frente, rompieron con los 23 años de historia del producto. Ahora, aunque el logo iluminado de la MacBook ya no está, Apple ha estado explorando otras implementaciones. En 2015, registraron una patente que describe una manera de adelgazar el aluminio en puntos específicos y perforar miles de agujeros microscópicos para que un logo o indicador pudiera ser invisible hasta que se iluminara, sin cortar una abertura real en el metal. En septiembre de 2019, Apple presentó una solicitud titulada Dispositivos electrónicos con decoración ajustable, describiendo un logo cuya apariencia podría ser ajustada electrónicamente por un circuito de control, en respuesta a notificaciones entrantes o recordatorios de calendario, que básicamente es usar el logo como una luz de notificación. Esa solicitud hacía mucha referencia a los teléfonos móviles, así que probablemente era una idea para el iPhone y no para la Mac. La patente más interesante se publicó en mayo de 2022 y cubría dispositivos electrónicos con estructuras de espejo semirreflectante retroiluminadas. La solicitud describe una carcasa de laptop con un logo en la parte trasera, formado por un espejo parcialmente reflectante retroiluminado, lo que le da al logo una apariencia brillante al bloquear la vista de los componentes internos, con suficiente transparencia parcial para permitir que la luz del interior del dispositivo pase a través. En otras palabras, un logo que se ve exactamente como el acabado de espejo actual cuando está apagado, pero que brilla cuando está encendido. La solicitud enumera posibles aplicaciones como laptops, monitores con computadoras integradas, tabletas, teléfonos, reproductores multimedia, relojes, audífonos y dispositivos que se usan en la cabeza. Ahora, debo mencionar que Apple presenta miles de patentes y solo una pequeña fracción de ellas se materializa, y una patente es evidencia de interés, no de un producto. También hay una limitación técnica con los paneles OLED que probablemente impediría por completo tener un logo luminoso. Los píxeles OLED emiten su propia luz y no hay una lámpara separada detrás del panel. Cualquier logo luminoso futuro necesitaría su propia fuente de luz dedicada, y es poco probable que Apple dedique el espacio interno limitado del dispositivo a eso. Así que el logo luminoso nunca fue una función que Apple diseñó y luego decidió cancelar.
Era un subproducto de un ensamblaje de pantalla grueso con luz de sobra y sobrevivió durante 16 años porque no costaba nada mantenerlo, mientras proporcionaba un valioso reconocimiento de marca. Cuando Apple redujo la pantalla de la Mac a 0.88 milímetros, la luz sobrante desapareció. El agujero se volvió un problema estructural y óptico, y la compañía ya era una marca conocida en todos los hogares. Dudo que veamos su regreso en el futuro, pero Apple siempre ha sido bueno para sorprendernos. Soy Greg de Apple Explained. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.